bendice verlos en la casa del Señor. Este es el mejor lugar donde usted puede estar. De verdad que si abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, cuando yo predico, normalmente tomo un libro de la Biblia, lo vamos estudiando versículo por versículo. Así nos aseguramos de aprender todo lo que está en la Biblia y no solo temas muy dirigidos, ¿verdad? Que a veces, tal vez alguna iglesia toma un tema y lo explota y habla solo sobre una cosa, y así es como hemos llegado a tener falsas doctrinas metidas en las iglesias porque enfocamos en una sola cosa y tratamos de encontrar 200 versículos que lo apoyen y decimos lo que hay en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente, lo que tal vez es nuestro interés y no exactamente lo que dice la palabra de Dios. Cuando estudiamos versículo por versículo, como lo hacemos cuando lo hace conmigo, nos aseguramos de ir viendo todo lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña de todos los temas, no solo de uno. Y por eso estamos estudiando la carta de Primera de Pedro desde hace varios meses, y creo que nos tomará otros meses más, y hoy estamos llegando al versículo 13. La última vez estuvimos hablando de que nosotros, nuestro propósito en la vida como cristianos, en este planeta, es heredar bendición, transferir bendición. Eso lo vimos en los versículos anteriores, en los versículos del 8 al 12. Hoy vamos a estudiar del versículo 13 al 17. Me sentí tentado a meter el 18, pero no me alcanza el tiempo para eso. Vamos a estar hasta el 17 y de hoy en 15 hasta el 18. De hoy en 8 nos visitará el pastor Juan Carlos Martínez de Jesús María. Así, hermanos, está en su Biblia y dice la palabra del Señor. Una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Es necesario recordar que los hermanos a los que el apóstol Pedro les está escribiendo están viviendo una época de prueba y de persecución. Toda la carta está dirigida a los hermanos que están en persecución y en un periodo de prueba. Eso usted lo puede ver en los primeros versículos donde él dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, les escribo a los expatriados en el Ponto, Capadocia y bueno, todo Turquía, y ahí usted puede darse cuenta que ellos son los mismos hermanos que en Hechos capítulo 8, verso 1, fueron dispersados después de que apedrearon a Esteban. Esteban dio un discurso muy largo donde le dijo a la gente importante de Jerusalén que estaban juzgándolo, les dijo al final: yo veo el cielo abierto y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ellos se volvieron locos. Dijo: este hombre está blasfemando, y lo apedrearon hasta morir. Luego, en el capítulo 8 se describe cómo a raíz de esa ejecución que hicieron con Esteban, que era un diácono de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, a partir de ahí se hizo una gran persecución y los cristianos fueron despojados de sus bienes, fueron despojados de sus dineros, de su posición social, y tuvieron que huir algunos con solo lo que tenían puesto. Llegaron a Turquía y en Turquía empezaron, como es natural en los cristianos, a difundir la fe, porque la tarea suprema de la iglesia es difundir la fe. Esa es la tarea suprema de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para que la gente nos escuche cantar o nos vea. Nosotros estamos aquí para difundir la fe. Esa es la tarea suprema de la iglesia. Usted y yo tenemos esa consigna. Algunos hermanos el Señor les da la bendición de ser evangelistas, pero aunque usted no tenga llamado a ser evangelista, usted y yo tenemos llamado a difundir la fe. Y estos hermanos difundían la fe y llegaron a tener mucha oposición
veremos un poco más en los capítulos 4 y un poco más adelante, cómo algunos hermanos de estos fueron torturados, fueron maltratados y siguieron sufriendo por Cristo. Ahora bien, toda la carta está dirigida a que usted sepa qué hacer cuando usted sufre por Cristo. La restricción es que debe ser sufrir por Cristo. Algunos cristianos inmaduros todavía son pleiteros, son peleones, son incómodos, ofenden, lastiman y por eso la gente no los quiere. Algunos reciben maltrato de su familia o la separación de su familia, el rechazo de su familia, pero no es por ser cristianos, es porque son insoportables. ¿Usted conoce algún hermano insoportable? Seguro que sí. ¿Algún cristiano que diciéndose cristiano es insoportable? ¿Usted conoce alguno? ¿Verdad? Es tremendo, eso existe, aunque usted no lo crea. Pero esto que vamos a leer hoy se trata de cómo actuar cuando somos calumniados, cuando somos vilipendiados, cuando somos maltratados por ser cristianos. Y aquí hay un punto muy importante, hermano. El cristiano verdadero evidencia su fe en sus actos. Algunas personas creen que estar lleno del Espíritu Santo es hablar mucho en lenguas. Algunas personas creen que estar lleno del Espíritu Santo es entrar en un éxtasis en la adoración y en la alabanza y pegar brincos y gritar y hacer una serie de espectáculos poco convenientes para la fe. Y algunas veces la fama de locos que tenemos los evangélicos nos la hemos ganado a pulso. No nosotros, pero existe esto. Pero ¿sabe cuál es la mayor evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo? Su conducta. Su conducta. Esa es la mejor evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo, porque dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 22, que el fruto del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu produce en el cristiano es amor. ¿Alguien más? Gozo. ¿Pueden decirlo conmigo? Paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, longanimidad, mansedumbre y templanza, carácter. Qué buena persona es una persona que evidencia estas características en su diario vivir. Por eso es que el verso 13 dice, ¿y quién es aquel que podrá hacerte daño si sigues el bien? Si tienes este tipo de conducta llena del Espíritu Santo, ¿quién va a querer dañarte? ¿A quién le vas a resultar repugnante y te va a rechazar? Esto es tremendo, porque, hermanos queridos, el Señor espera de nosotros que seamos el reflejo de Cristo para los demás, que nosotros reflejemos a Cristo. Y por eso es que el primero elemento del fruto del Espíritu Santo es amor. Hay que amar a todos. Y el amor es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no se envanece. Escuche esto, no se irrita. Estoy citando 1 Corintios capítulo 13, versos 1 al 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta. Allá en mi tierra diría, el amor es medio menso. Sí, hermanos, sí. Tanto así que Dios, siendo Dios, y nosotros tan llenos de defectos, Dios nos ama. Fíjate, hay cosas de nosotros
que lo que merecen es que descendiera fuego del cielo, como en Segunda de Reyes capítulo 3, y nos fulminara. Hay actitudes de nosotros, pensamientos de nosotros, intenciones de nosotros, que lo que merece es el fuego. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. De igual manera debemos amar a nosotros. Si hay alguien que te saca de tus casillas, ámalo. Si hay alguien que te lastima, ámalo. Si hay alguien que te molesta, ámalo. El amor es de Dios. Y aún más, si me dices, pastor, no puedo amarlo, yo te diré, 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si me dices que no puedes amar, lo próximo que yo te diré, mira, quiero hablarte del Evangelio. Quiero presentarte a Cristo para que sea tu Señor y Salvador, porque el que no ama, dice 1 de Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y todo esto, cuando el apóstol Pedro llega a esta sección, él le está diciendo a los que están ahí leyendo y escuchando, aunque ustedes se comportan así, lo usual sería que nadie los dañe. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Voy a decirle cómo debemos hacer nuestra parte. Debemos dar el 100% de nuestro esfuerzo. Pero debemos tomar en cuenta también que nosotros somos parte de un plan divino, de un plan perfecto, el plan de Dios. Porque el siguiente versículo como que me echa por tierra lo que acaba de decir el 13, el 14, fíjate. Sin embargo, fíjate lo que dice el verso 14. Mas también, si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es que, a pesar de que nosotros demos nuestro mejor esfuerzo por ser amables, ¿sabe? Hay un texto que no preciso dónde está, si alguien lo encuentra me dice dónde está. Dice, es Colosenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El cristiano debería ser una persona gentil, amable. Pero uno dice, bueno, hice mi mejor esfuerzo. Evidencié el fruto del Espíritu Santo que hay en mí. Soy una persona que se esfuerza por amar, que ama aunque sea difícil, y estoy sincronizado con Dios en que así como Él soporta mis debilidades y flaquezas, yo debo soportar las debilidades y flaquezas de los demás. Porque aun siendo cristianos tenemos debilidades y flaquezas. No somos perfectos, nadie es perfecto. Pero dice aquí, mas si alguna cosa padecéis, pero note lo que sigue, por causa de la justicia. Estamos hablando de que sea sufrimiento por ser cristiano. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Verdad que muchas veces por ser cristianos algunos amigos nos rechazan? Y algunos dejan de ser nuestros amigos. A mí me contaba Rocío que ella tenía un grupito de amigas. ¿Cuántas eran? ¿10 eran, Rocío? 12, fíjate. ¿Cuántas le quedan? Porque cuando ella decidió apartarse del camino pecaminoso, ya no era popular. Sufrir por Cristo es un privilegio. Imagínate qué privilegio. Jesús dijo, así trataban a los profetas en el tiempo antiguo. O sea, nos llevó a la calidad de profeta en el sufrimiento, ¿verdad? No se ponga a profetizar si usted no es profeta. ¿Verdad? En el sufrimiento nos puso al nivel de los profetas. ¡Qué privilegio sufrir por Cristo! El apóstol Pablo escribe, vosotros todavía no habéis sufrido hasta la sangre por Cristo. Algunos de nosotros estamos muy cómodos viviendo nuestra vida cristiana, pero han de saber, hermanos, que a nosotros, por ser cristianos, si lo somos realmente, no nos van a querer mucho, no somos tan populares. Ahora, si usted es un cristiano popular,
Si usted ha escuchado decir, es que ve, usted es diferente, ojalá todos los cristianos fueran como usted, tengo que decirle que usted necesita un nuevo nacimiento. Porque el problema para los demás que no son cristianos es que nosotros somos contracultura. Donde ellos mienten, nosotros decimos verdad. Un cristiano empezó en un trabajo de mensajero y le dieron su moto y le dieron los tiquetes para la gasolina. Y entonces los tiquetes que le dieron fueron 22. Y él recibió los 22 tiquetes y al final de la semana él estaba haciendo cuentas en la mesita ahí donde estaban todos los otros mensajeros y él se dio cuenta que había gastado solo 14 tiquetes. Y los compañeros que estaban a la par de él, uno le dijo, cuidado, usted va a llegar a decir que solo gastó 14. Pero es que eso fue lo que gasté. Sí, todos gastamos 14, pero nos dan 22. Con eso redondeamos el sueldo. Y él le dijo, qué pena, pero yo no puedo ir y mentirle a mi patrón. Yo no me puedo robar esos otros 8 tiquetes. Imagínense cuánto lo querían en el trabajo, ¿verdad? Los jefes empezaron a llevar un control más estricto con los demás que sí se robaban las cosas. Y alguno de ustedes dirá, pero para conservar el trabajo, perdónenme, pero no es así. Un hermano en Cristo trabajaba en un bar y ganaba mucho dinero, era el bartender, era el dueño ahí, el administrador de un bar. Cuando se convirtió a Cristo se dio cuenta que no podía ser administrador de un bar, como un cristiano no puede ser administrador de un burdel, por ejemplo, o de un motel. Un cristiano no debe trabajar en eso. Usted me dirá, ¿por qué, pastor? Si usted me pregunta que por qué, también lo quiero evangelizar. Y este hermano puso la renuncia sin tener a dónde ir a trabajar. Y luego le ofrecieron un trabajo, pero tenía que trabajar hasta los domingos. Y él le dijo al patrón, mire, yo con mucho gusto trabajo, pero el domingo es del Señor. No puedo faltar a la iglesia. Aquí podemos venir el jueves, no hay problema, pero él no tenía otra oportunidad, solo se reunían los domingos. Y el jefe no le quiso dar trabajo. Él se quedó sin trabajo, pero por un par de semanas, porque a las semanas el Señor le proveyó un trabajo donde él no tenía que ser de bartender ni cosa por el estilo, y además podía asistir al templo. ¿Por qué un cristiano va al templo? ¿Sabía usted eso? El cristiano va al templo. Y el cristiano se comporta como cristiano donde esté. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? No es popular. Y si el cristiano es popular con los que hacen mal las cosas, no es cristiano. Si usted es cómplice, si usted camina mal, como yo les he contado de mi querido hermano que me dijo un día, pastor, yo vengo a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado no me pida que sea cristiano, porque yo tengo que hacer muchos chorizos y tengo que a veces dar mordidas y pasar plata por debajo para que las cosas caminen, porque en este país solo así se camina. ¿Qué le parece? Un cristiano debe comportarse como cristiano, pero no va a ser popular. Entonces aquí dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? ¿Alguien sabe qué significa la palabra bienaventurado? Inmensamente feliz, dichoso, suertudo. Esa es una palabra que sería buena, suertudo. O sea, fue bendecido con la bendición de sufrir por Cristo. No todos tienen ese privilegio, hermano. Y si usted lo tiene, dé gloria a Dios, levante sus manos y siga caminando. Que Dios va a honrarte. Porque Dios honra a los que le honran. Y así dice, bienaventurados sois. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está en esa situación, que uno necesita hacer lo correcto y por eso se va a meter en problemas, a veces da miedo. Pero lo que dice el texto es, como ustedes son dichosos por sufrir a causa de la justicia, no se amedrenten por ellos. Es decir, no le tengan miedo.
Y lo segundo dice, no os conturbéis. Significa, ¿por qué se sorprende? No se sorprenda. Si a usted le sorprende que lo maltraten porque es cristiano, todavía le faltaba escuchar esta predicación. No, es que cuando usted es cristiano, tiene garantizados algunos enemigos. Y el más grande es el diablo. Y de ahí para adelante todos los que caminan con él. A la gente no le gusta caminar con gente santa, porque los ponen en evidencia. Si usted es un hijo de la luz, cuando usted camina con los hijos de las tinieblas, su luz, aunque usted no diga nada, su luz arroja luz sobre las acciones de ellos. Y dice San Juan capítulo 1, ahí está escrito que aquella luz verdadera venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién va a querer? Un par de jóvenes en una vigilia estaban en una iglesia grande, muy grande, y allá en el fondo estaban un par de muchachitos jóvenes haciendo travesuras. Todos los que tienen más de 18 años entienden qué son las travesuras de las que estoy hablando. Pero en esta iglesia acostumbraban a apagar la luz, no sé si para concentrarse más en la oración. Los que me conocen bien saben que si aquí hacemos una vigilia es con todas las luces prendidas. Porque yo no creo que haya que bajar la luz para que Dios nos oiga. Ni creo que haya que subirse a una montaña para que Dios nos oiga. No, yo creo que donde usted está, Dios lo oye. Lo que Él necesita es un corazón dispuesto, un corazón humillado, un corazón sensible, un corazón humillado delante del Señor. Y estaban allá atrás, haciendo sus travesuras hasta que a alguien se le ocurrió prender la luz. Aquello fue terrible, un espectáculo terrible, pero corrieron a ponerse los chicas que se habían quitado. Porque sus obras estaban siendo malas y la luz los puso en evidencia. Cuando usted cristiano es cristiano, cuando usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios y camina entre la gente que anda en tinieblas, su luz pone en evidencia lo demás. ¿Cómo les cae a usted? Téngalo por seguro que en algún momento usted tendrá que sufrir por Cristo. Puede que a usted, como a un actor muy famoso que hay en Hollywood, le digan que ya no hay trabajo para él porque es cristiano. Eso pasa. Así es de que ahí se prueba nuestra fe, si somos o no somos creyentes. Sin embargo, vamos a continuar. Dice aquí, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermano, no tenga miedo. Mi palabra de ánimo para ustedes: Dios está en control siempre. Y Él sabe qué va a hacer con usted si usted lo echan del trabajo o lo marginan de su familia o de sus amigos a causa de la fe. Tiene que ser a causa de la fe y la justicia y no porque usted se portó mal. ¿Ok? Sigamos leyendo el verso 15. En lugar de tener miedo y asombrarnos, sino santificad a Dios en vuestros corazones. Y esto es interesantísimo, hermano, miren. Y estad, ¿cuándo? Siempre preparados para presentar defensa, pero esa defensa tiene que ser con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Número 1 dice, santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta parte quisiera como predicar solo de eso este día, pero es tan lindo lo que sigue que no voy a quedarme mucho aquí. ¿Qué significa la palabra santificar? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me puede decir qué significa santificar? Gracias, hermanos. Separar. En realidad la palabra santificar no es religiosa. La palabra santificar es separar. Entonces tenemos un grupo de ovejas, separamos esta está santificada. Esa palabra no es español, pero permeó hasta el español y nosotros la tenemos como
como santificada, pero lo que entendía cualquier persona que estuviera hablando en el idioma original fue separada. Entonces, ¿por qué Pedro dice, separad al Señor en vuestros corazones? En tu corazón. Es que en tu corazón hay muchos amores. En tu corazón hay muchos intereses. Yo amo profundamente a mi esposa y a mis hijos. Les ruego por favor que oren por mi esposa. Tenemos 4 meses y medio de estar pasando por un desierto con la salud de ella. Por eso no está hoy aquí, no estuvo el jueves y creo que faltarán un par de semanas para que venga. Ore, ayúdenos a orar. Pero yo amo a mi esposa y a mis hijos. Ayer le decía en una reunión a los hermanos, amo la palabra de Dios. Amo la música. Como pueden ver, yo tengo muchos amores. Pero mi primer amor es Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Tienes que poner al Señor en el lugar que le corresponde. Y alguien diría el primer lugar, yo diría el lugar absoluto. Solo Dios. Solo Dios. Y de ahí depende todo lo demás. Primero Dios y de ahí depende todo lo demás. Eso es lo que Pedro está diciendo. Está diciendo, pongan al Señor en el trono de su corazón. Que no haya en su corazón o en su vida amor más grande que el amor que usted le tiene a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y como dije, no voy a quedarme mucho ahí, sino que quiero avanzar al siguiente punto. Dice, además de santificar al Señor, esté siempre preparado. Siempre preparado. La palabra preparado significa hacer un esfuerzo intencional para estar listo para cierto evento. Entonces, prepararse significa hacer un esfuerzo intencional para cierto evento. Si yo les digo a ustedes, hermanos, vamos a ir de paseo toda la iglesia. Por cierto, nos hace falta ir a la iglesia a un paseo. Yo les digo a ustedes, hermanos, vamos a salir de aquí a las 5 de la mañana. Usted pone una alarma en el reloj, en el celular. Usted alista el vestido de baño, que en esta iglesia obligatoriamente es de una pieza o con short, aquí, no puede ser de 2 piezas. Perdón, pero así es. Y si usted me dice, pastor, qué legalista, yo le digo, tenga misericordia de los pobres hermanitos. No los haga sufrir. Sí. Y todo el mundo se alista, hace preparativos. Eso es lo que está diciendo aquí. Haga preparativos. ¿Para cuándo? Para cuando usted tenga que presentar defender la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Que vamos para el cielo, que como somos salvos tenemos una herencia en el cielo, que somos hijos de Dios. Y cuando alguien le diga a usted, pero usted, ¿por qué usted cree así como usted cree? Usted debe estar preparado. ¿Y cómo nos preparamos? Tenemos la Biblia. Pero también en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, que son los que siembran iglesias en lugares donde nadie ha predicado. Los demás que se llaman apóstoles y no hacen eso no son apóstoles. Los que siembran iglesias en un lugar donde no se ha predicado Cristo son apóstoles, son enviados. Luego están los evangelistas, que son los que llevan el evangelio. Los profetas, que son los que hablan de parte de Dios. Y luego dice pastores y maestros. Y luego dice que esto es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo, ¿verdad? El propósito de Dios es perfeccionarnos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Leyendo la Biblia y escuchando las enseñanzas. Porque estoy seguro que a este punto, aunque usted haya leído el texto de corrido 4 versículos, hay cosas que usted aprendió esta mañana que usted no las hubiera aprendido si solo lee los 4 versículos. Porque para eso Dios puso a los maestros, para que nos enseñen. Por eso usted debe venir el jueves al culto y el domingo al culto, y cuando haya matrícula abierta para el Instituto Berea, que es un instituto que hay aquí en la iglesia, usted se incluya en eso y usted aprenda, y si quiere meterse a la célula virtual el martes, usted se mete ahí, aprender. ¿Sabe qué es lo más
valioso para el cristiano aprender, crecer, madurar, conocer. Así cuando alguien te demanda razón de la esperanza, puedes contestar. Qué triste es cuando alguien llega y le dice a un cristiano, pero dígame usted en qué cree. Bueno, no, yo voy a la iglesia y ahí cantamos. ¿Pero qué cree? De que Jesucristo es Dios y ahí se quedó. Usted debe aprender, porque si algún día alguien le pregunta, usted debe saber. Ahora, mire cómo dice aquí, hay un problemita con el que sabe mucho. A ver, ayúdenme a alguien. ¿Cuál es el mayor problema del que sabe mucho y no tiene a Cristo? La arrogancia. Ahora, ¿conoce usted a gente cristiana que sabe mucho y que es arrogante? Por eso aquí dice, usted debe estar preparado, conocer su fe es vital para presentar defensa, pero debe hacerlo con mansedumbre. ¿Y qué más? Reverencia. Y yo pensaba, mansedumbre y reverencia, qué dicotomía, qué interesante. Mansedumbre. El potencial destructivo que hay en usted debe estar controlado por el Espíritu Santo. Otra vez, eso es mansedumbre. El potencial destructivo que hay en usted debe estar controlado por el Espíritu Santo. Y ahí entra en juego el amor. Cuando alguien me picotea la cresta con algo doctrinal, a mí a veces se me sube así todo. Yo siento como que algo pasa por aquí y es una cosa y ya, yo me muero. Me pasa mucho, a veces voy a reuniones, no les voy a contar de quiénes para que ustedes no asuman. Y salen con unas cosas doctrinales que yo digo, ¿de dónde sacaron esto? Y un día un hermano me dijo, hermano, es que ustedes, los bíblicos, dice, son tan cerrados en la cosa de la Biblia, dice que no pueden entender otra cosa que no esté fuera de la Biblia. Yo dije, amén. Amén, eso es, está bien. Me dijo, es que nosotros vemos las cosas como que hay que pagar un precio. Ajá. No me gusta esa frase, pagar un precio. Dice, nosotros vemos que aunque somos salvos y Cristo nos salvó y la vida eterna, nosotros tenemos que hacer nuestra parte en este asunto, dice, y es como una tarjeta de crédito. Entonces nosotros vamos gastando el saldo, dice, pero tenemos que pagarlo. Y yo dije, el Señor reprenda al diablo. Y claro, imagínense lo popular que soy, ¿verdad? Hay una persona que dijo que a esas reuniones no volvería hasta mientras yo estuviera ahí. Porque, hermanos queridos, estábamos hablando de la salvación. ¿Sabe qué es lo único que usted pone en la salvación? ¿Su pecado? ¿Nada más? Usted no puede salvarse. Usted no puede hacer obras buenas para salvarse, no puede. Si dependiera de usted la salvación, ya estaría en el infierno. Si dependiera de mí mi salvación, iría al infierno. Porque incluso después de haber sido salvo, no puedo mantenerme sin pecar. Aunque usted crea que yo soy un santo. Pregúntele a Tita para que vea que no. Nosotros dependemos absolutamente de la bondad del Padre, del amor del Padre, de que Él nos sostenga, de que Él nos lleve a buen término, de que Él nos lleve de la mano aún, como dice la palabra, aún después de la muerte. Porque nosotros solitos no llegamos. Menos salvarnos. Jamás. Cuando usted adquiera conocimiento, nunca menosprecie al que conoce menos. Y no se sienta muy importante, porque déjeme decirle que aunque usted sepa mucho, no sabe nada. Yo cuando me siento a estudiar la palabra, a veces lloro encima de la palabra, porque encuentro tesoros que no había visto nunca. Y la he leído y releído y estoy pasando por ahí haciendo un estudio más profundo y me doy cuenta de que no sé mucho, hermano. ¿Cómo podríamos lastimar a alguien porque según nosotros sabemos un poquito más? Y más allá, la mansedumbre, la reverencia. Nunca olvidemos que nuestra fe es santa, que nuestro Dios es santo y que su palabra es santa.
Cuando hablemos de la palabra, no hablemos como hablar de carros o de fútbol. Estamos hablando de la palabra de Dios, y si usted quiere ir un poco más profundo, el verbo se hizo carne. La palabra de Dios. Poquitos entendieron eso, pues está bien. Ya quedó sembrado en tu corazón. Hay que hacerlo con reverencia. Con reverencia. Sigamos. Bendito sea el Señor. Pase conmigo, por favor, al verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La buena conciencia es el testimonio interno que yo tengo en mi corazón acerca de mi fe. Definitivamente usted y yo sabemos qué clase de cristianos somos. Porque usted me dirá, pastor, ¿hay clases de cristianos? Bueno, yo encuentro dos en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, si no me equivoco, dice que hay cristianos carnales. Hay que preguntarse, ¿yo soy un cristiano carnal o soy un cristiano maduro? Porque el Señor quiere que usted y yo seamos cristianos maduros, que crezcamos. Usted no debería ser el mismo cristiano de hace 20 años. Usted debería ser un cristiano más maduro. Pero hay un problema que tenemos, que es nuestra carne. Los cristianos tenemos una doble naturaleza viviendo en nosotros. El apóstol Pablo lo define cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con mi mente quiero servir al Señor, pero encuentro en mis miembros otra realidad que me lleva cautivo al pecado. De modo que el cristiano carnal es el que le da gusto a la carne. Cuando Pablo está hablando del cristiano carnal, que les dice, a mí me hubiera gustado hablarles como a gente grande, pero ustedes son niños inmaduros, está hablando de que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. O sea, esos hermanos que hacen partiditos en la iglesia. A mí me gusta más como predica, vamos a ver quién, Rocío. Me avisan cuando predica Rocío para ir. Si Rocío no predica, no voy. Usted es un carnal. Porque usted está pensando en el hombre, en la mujer, no en la palabra de Dios. Usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios, no el de mar. Yo me sentiría muy fracasado y muy frustrado si el día de mañana el Señor me llevara a su presencia y pasara que a muchos de ustedes no vinieran a la iglesia. Porque no les enseñé nada entonces. Porque no es el hombre al que hay que seguir. Porque no es la dinámica, el carisma, no. Las cualidades, no. Oigamos la palabra de Dios con oído abierto y aprendamos. La buena conciencia significa, usted sabe si usted es cristiano o no. Significa, usted es íntegro y no importa tanto lo que diga la gente, aunque sí importa, pero no importa tanto. Lo que sí importa es que sea mentira. Aquí donde usted me ve, de mí han dicho algunas mentiras. Una de ellas es que soy gay. ¿A cuántos les parece que soy gay? Gracias, hermano. Y él se ha caminado conmigo un buen rato. Álvaro, ¿usted qué opina? Con Álvaro he hecho como 2000 kilómetros en el carro. Nunca te he echado el cuento, ¿ah? Se quedó pensando. Está confundido. El confundido es él, no yo. Pero hay quien lo dijo. Hay quien lo dijo. Porque yo abrazo a los hermanos. Lo que nunca se dio cuenta es que yo abrazo a los hermanos y abrazo a las hermanas y abrazo a los niños y abrazo a los ancianos. Y abracé aquí a un borrachito una semana antes de que se muriera y se convirtió conmigo y yo no sabía que era gay. Pero lo abracé y ahí lo tenía abrazado. Y porque él me dijo que a él nadie lo abrazaba. Y hizo la oración de fe conmigo y una semana después se murió.
no voy a abrazar a la gente. Pero lo grandioso es que era mintiendo. Aquí, para la iglesia, yo le voy a decir, hermanos, si a usted alguna vez le dicen que yo dije algo, venga, pregúntenme. No asuma que yo lo dije. Porque ahí por la calle hay mucha gente que, como acabamos de leer aquí, dice, calumnian vuestra forma, vuestra conducta. Y agrega, como Pablo en todo el libro de Efesios, en Cristo. Hay gente que nos calumnia porque quieren hacernos quedar mal para tener justificación, para hablar como hablan de nosotros. Pero dice el apóstol Pedro, tranquilos, tengan buena conciencia, eso es lo importante, que Dios y usted sepan que lo que están diciendo es mentira. Y por último, vamos a terminar esta parte del estudio de la carta de Pedro en el versículo 17. Ve que el diablo está enojado, ya me tiró la puerta. Verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. De este texto voy a rescatar, porque es muy claro, el texto es muy claro. El texto lo que está diciendo es, todo esto que les acabo de decir, sepan que ustedes por ser cristianos van a sufrir calumnia, van a sufrir rechazo, van a sufrir vituperio. Siendo cristianos, usted puede esperar que eso le pase en cualquier época de su vida. Pero dice aquí, es mejor que sufran haciendo el bien que haciendo el mal. Pero la parte que quiero rescatar de este texto es, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y es que, hermanos, algunas veces, contrario a lo que usted haya oído en algunas otras púlpitos, algunas veces Dios permite nuestro sufrimiento para su gloria. Por eso decía anteriormente, si padecéis por la justicia, bienaventurados sois. Usted me dirá, pastor, ¿en serio? Sí, empecemos. Veamos unos casitos poquitos. Juan el Bautista sirvió a Dios de todo su corazón, hizo lo que Dios le mandó a hacer, recriminó al rey y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Cortaron la cabeza y la trajeron en un plato como gran cosa. El mismo Cristo habló la verdad de Dios y lo crucificaron. Nosotros a veces pensamos que el cristiano no puede sufrir. ¿Quién le metió eso en la cabeza? Aquí dice, es mejor que sufráis, padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Nota, está hablando de la voluntad de Dios. Un texto que está ahí para testificarnos y nos grita fuerte sobre este tema es el del ciego, que está Mateo 12, creo que es Mateo 12, que le preguntan a Jesús, ¿y por qué está ciego? ¿Recuerdan eso? ¿Fue que pecó él o pecaron sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Alguien la recuerda? Este está enfermo para la gloria de Dios y lo sanó. Y los que me siguieron en el estudio que di acerca de cómo se debía acreditar que una persona era el Mesías, recordarán que uno de los milagros que eran requisitos para el Mesías era sanar a uno que estuviera enfermo desde el vientre de su madre. Este era. Y solo ese caso se menciona en la Biblia. Dios lo puso en el mundo y lo dejó ciego por varios años para que al llegar el momento justo de la voluntad de Dios, él glorificara a Dios y fuera parte. Imagínense el privilegio, poder decir, yo era aquel que Dios hizo el milagro a través de mí para demostrar que Jesús era el Cristo. O sea, que es un privilegio. Es tremendo. Entonces, hermanos, sepa que usted y yo, como cristianos, a veces vamos a padecer, aunque hagamos el 100% de nuestro esfuerzo y las cosas bien, porque puede que así la voluntad de Dios lo quiera. Y no nos extrañemos. Cuando estemos por ahí, hagamos lo que dice Santiago en capítulo 1, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis pasando por diversas pruebas. Esta mañana quiero invitarlo a que usted reflexione sobre el tema.
y se dé cuenta que, número uno, si usted es cristiano se le va a notar, definitivamente. No le va a gustar a la gente, usted no va a ser popular, porque cuando se le nota que es cristiano pone en evidencia a los demás. Además de eso, usted debe conocer su fe, porque no solamente será evidente para los malos, sino también para los que quieren buscar a Dios. Entonces ellos van a venir a preguntarte, usted debe estar preparado siempre y debe hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y usted debe tener buena conciencia. Si usted esta mañana me dice, pastor, revisándome, yo no sé si soy cristiano. Yo quiero invitarlo a que usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador hoy. Este es el día. No hay otro día. Está aquí usted por una razón. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire, entienda los principios que usted debe entender son. Somos pecadores. Y eso no lo podemos cambiar. Pero Dios es santo. ¿Cómo se puede mezclar la santidad con este pecador? A través de Jesucristo. Dios, sabiendo que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, envió a Jesucristo en forma de hombre para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario y ahí castigó Dios los pecados de toda la humanidad y la sangre de Jesucristo que fluye nos limpia de todo pecado. Y pastor, ¿y qué hago? Debes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, creyendo que eres pecador, que Jesucristo es la solución para tu pecado y que Jesucristo es Dios. Si puedes creer eso, puedes ser salvo. Y yo te voy a invitar a que ores conmigo. Por eso voy a pedirle a todos, hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar. Y si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le voy a guiar en una oración. Quiero que sepa que esta oración no es mágica. No es que usted la hizo y ya. Lo que lo salva realmente a usted es la fe en Cristo Jesús. Pero confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y diga conmigo, Dios, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Pero sé que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y acepto, Señor, ese sacrificio. Te entrego mi vida incondicionalmente para que seas el dueño y Señor de mi vida. De aquí en adelante hasta que me lleves a tu presencia. Por Cristo Jesús, en Él confío. Amén. Si usted hizo esta oración, hágamelo saber. Ponga por favor ahí, hermano, el Wi-Fi de la iglesia. Ahí hay un rotulito que dice Wi-Fi. Para que ahí está mi número de teléfono. Usted me lo hace saber por WhatsApp o si quiere viene al final y habla conmigo. Y me bendice mucho, hermanos, haber podido hablar de este tema hoy. Antes de irnos, las hermanas están organizándose en un grupo de mujeres para tener su reunión femenil o red de mujeres o grupo de mujeres. No, todavía no le han puesto nombre, ¿cierto? Creo que le van a poner las chicas superpoderosas o algo así. No, esas ya existen, sí. Y la primera reunión va a ser el 20 de mayo. ¿A qué hora? A las 2:30 de la tarde va a ser la primera reunión de mujeres. Los maridos pueden venir a dejarlas, pero tienen que jalar. Entonces, estamos confiando en que el Señor está abriendo espacios para más palabra, para más coinonía. Y entonces está la reunión de mujeres, 20. Luego, hoy en el parque, a partir de la 1:30. Habló Mile. Ya sabemos quién manda, ¿verdad? Habló la ley, usted lo ha dicho. A partir de la 1 hay un grupo de hermanos de varias iglesias que van a evangelizar al parque. Si usted quiere ir y estar por ahí, y si a usted le gusta evangelizar, posiblemente lo van a poner a evangelizar. Hoy viene un hermano que quiero mucho, si no puedo estar, decirle a Álvaro que le mando un abrazo.
el hermano Willy Soto. Él es un cantante cristiano que fue cantante en el mundo, pero él ama el evangelismo y está metido mucho en eso del evangelismo. Entonces él viene a tener algo de música ahí a partir de la 1:30. Hermanos, Dios les bendiga. Vayan en paz. Dios les guarde. Si alguien quiere el bosquejo, solo tengo uno por hoy.